señor Luis Delgado. Qué bien nos hemos sentido. Buenos días a los distinguidos tesoreros, a los subtesoreros presentes, a los representantes de los organismos internacionales. Desde hace casi 10 años que se implementó la cuenta única del Tesoro en Panamá, hemos tenido avances en la gestión activa de la tesorería. Ciertamente somos conscientes que estamos bastante distantes de tesorerías modernas como Brasil, Argentina, Chile, por mencionar algunas, inclusive de nuestros vecinos Costa Rica y Colombia. Pero estamos acá justo para aprender de ellos y seguir el camino de los que saben. Y justo me toca presentar los pequeños avances que hemos tenido sobre los métodos no tradicionales de identificación y obtención de recursos para la tesorería. Les hablaré de 4 puntos resumidos por temas de tiempo. El primero es la comisión del 1% sobre las sesiones de crédito, los saldos no vengados, los ingresos no tributarios y los servicios de descuentos directos a funcionarios públicos. Hasta 1996, el control, registro y pago de las sesiones de crédito era una función total de la Contraloría General de la República, pero estas transacciones eran casi nulas, solo eran 3 contratos. Y en 1997, con la creación de la Dirección General de Tesorería, con el propósito de administrar los recursos eficientes del Estado y de garantizar los pagos, las obligaciones del Estado, esta función pasa a la Dirección General de Tesorería. Desde el 97 al 2006, las transacciones de sesiones de créditos continúan siendo nulas prácticamente, 20 contratos que no llegaban ni al $1.000.000. Sin embargo, en el 2006 se regula la Ley de Contrataciones Públicas y se regula las sesiones de créditos. Las funciones de registro y control y pago de estas sesiones de créditos continúan en la Dirección General de Tesorería y se le da formalidad total. Los bancos y las unidades de factoring pasaban a formar parte de la titularidad de las cuentas, entonces ya se les garantizaba que cuando el Tesoro pagaba, estos recursos llegaban directamente a ellos. También hubo la resolución y los decretos que formalizaban tanto la presentación de las sesiones de crédito en el Tesoro como los formularios a seguir. El procedimiento era sencillo, los contratistas se reunían con estas unidades de factoring de manera privada. Inicialmente iban a la tesorería y presentaban el memorial con los datos de las sesiones de crédito, datos como el monto a ceder, el cedente y el cesionario, pero luego en la tesorería nos dimos cuenta que no era necesario la presencia de ellos, entonces este memorial era enviado por correo electrónico. Con todos los ingredientes ya formalizados, entonces se dio un incremento significativo en estas operaciones. ¿Quiénes participan? Los proveedores del Estado, por un lado, que son los que contratan, los bancos y empresas de factoring, que son los que compran estas facturas a un interés que pactan privadamente, y el Gobierno Nacional por 2 vías. Uno, cuando reciben el producto o servicio, y luego cuando les toca pagar, que es la parte que le toca a la tesorería. Los tipos de sesiones de créditos son 3, no sé si existan otras, pero en Panamá se sesionan los contratos, los documentos contables y las órdenes de compras. La situación actual es que existen más de 1.000 registros de sesiones de crédito, con monto en el 2024 de más de $2.000 millones. Evidentemente, para la tesorería fue una demanda principalmente de 3 aspectos importantes: del recurso humano, del espacio físico y de la tecnología. Los servicios que presta la tesorería, presentación de estado de cuenta, de atención a consultas, notificación de pagos, entrenamiento. El Tesoro es el que entrena a los funcionarios de los bancos para que cuando este documento llegue allá, llegue lo más limpio posible. Nos sale menos costoso entrenarlos que recibir este documento de manera incorrecta y luego estar en ese
le llamamos tirijala. Y aquí viene la parte interesante. El Tesoro cobra $0 sobre este montón de servicios. Sin embargo, los bancos, cuando acuerdan su contrato o su compra con estos proveedores, sí le cobran un cierre. Esto es un histórico desde el 20 al 24 de lo que se ha sesionado, más de 5.000 millones de dólares, y lo que se pretende es cobrarle a los bancos un 1% del monto cedido. Si observamos en el 2024, ya le ha dicho que el monto oscila más de 2.000 millones de dólares, pues esta comisión correspondería a casi 21 millones de dólares. ¿Y para qué? Justamente mi compañera hablaba el primer día de los ataques que hemos tenido y la información que se maneja es bastante sensible y queremos proteger esa información. Entonces queremos que estos recursos sean destinados básicamente para entrenar el recurso humano, para capacitarlo y para proteger esa información. El siguiente punto son los saldos no devengados, que como en todos los países hay entidades que reciben transferencias del gobierno central y otras entidades que obtienen recursos de autogestión. Entonces, para evitar que estas entidades acumulen esos saldos, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, junto con la Ley de Presupuesto, los instruye a devolver ese dinero al Estado. Y esta parte de este poder coercitivo reposa en la tesorería. Inicialmente se les informa, esto es cada vez que cierra un periodo fiscal, se les informa a las entidades, recuerda que se acabó el periodo fiscal, lo que no usaste, lo que se te dio y lo que conseguiste lo tienes que volver al Tesoro. Para las entidades que reciben transferencias del gobierno central, el Tesoro lo debita automáticamente, y para las que producen sus recursos se les pide sustento. Lo que no es sustentado entonces pasa al Tesoro. Acá le presento desde 2015 hasta 2025 lo que el Tesoro ha recuperado, más de 2.400 millones de dólares. Hicimos una operación para ver cuánto nos ahorramos en intereses con la tasa ponderada de la deuda de Panamá, que en esos años es 4.7 en promedio, y le hemos ahorrado al Estado en intereses más de 117 millones de dólares. El Tesoro busca recuperar el dinero, pero las entidades también buscan la manera de cubrirse eso. Y no sé si en los países acá tienen el problema, tenemos una figura de fideicomiso, que es que es una manera legal de que las entidades alimentan estos fideicomisos. Una vez el Tesoro pasa los recursos, a ellos pierde el control. Justamente la semana antes de venir para acá, nos dieron la potestad de darle seguimiento a estos fideicomisos, pero solo los que eran alimentados con transferencias del Estado. En el año 24, por ejemplo, que es el monto donde más se recuperó, más de 700 millones de dólares, no veo bien, pero de esos 650 correspondían a un fideicomiso que tenía el Banco Nacional de Panamá. Lo tenía allí según uso específico de hace bastante tiempo y que justamente se había alimentado con transferencias del gobierno central. Así que pudimos recuperarlo. Esto significa que hemos dado de endeudarnos bastante y la intención es continuar con esta práctica. Acá es lo mismo. Debo decirles que si nos hubiésemos endeudado por esa suma, el déficit hubiese sido mucho mayor, y en estos momentos estamos bajo la lupa de las entidades que nos califican de riesgo. Acá les voy a hablar sobre los ingresos no tributarios. En el 98 se crea el Ministerio de Economía y Finanzas. Junto con el Ministerio de Economía y Finanzas se crean varias direcciones, pero en esta solo les voy a mencionar dos, que son las que tienen que ver con esto: la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Tesorería. La Dirección General de Ingresos se encargaba de la parte de los tributos y la Dirección General de Tesorería de la parte pasiva. Para los funcionarios, y hago referencia a este detalle, decía mi abuela que en los detalles está la gracia. Para los funcionarios
que pertenecían al General de Ingresos, ellos reciben un bono que corresponde al 1% del excedente de los ingresos corrientes con relación al año anterior. En el 2013, después de un estudio exhaustivo sobre la independencia de las agencias de tributo, se crea la Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá, facultada con el mismo poder de la Dirección General de Ingresos. Y los funcionarios continuaban cobrando esta bonificación. Esta entidad no terminó de crearse cuando fue eliminada porque la Corte Suprema lo declara inconstitucional y vuelve a ser la Dirección General de Ingresos la que se encarga de los tributos. Pero aquí viene el detalle que creemos que nos ocasionó una serie de problemas. La bonificación del 1% excluía a los ingresos no tributarios y el seguimiento de los ingresos no tributarios también era excluido de la Dirección General de Ingresos. ¿Qué sucedió después? Los problemas que le había mencionado. Los ingresos no tributarios fueron la variable de ajuste para cuadrar el presupuesto. Eran sobreestimados de una manera, por un lado eran sobreestimados de una manera muy drástica. Panamá no tiene política monetaria, solamente tiene política fiscal, así que el margen de maniobrar es muy corto, solamente tenemos básicamente dos variables. Ante una sobreestimación de ingresos, o se reducen los gastos o se endeuda más el país. No sé cuál de las dos es peor, pero no es agradable. Y por otro lado, como no había supervisión de los ingresos no tributarios en el área de la que son explotaciones, por ejemplo, y no había seguimiento, la caída fue drástica. Y también las entidades no registraban estos recursos, así que había afectaciones por todos lados. Este año, en el primer comité de tesorería, se presenta la situación al ministro. El ministro dice, por favor, resuelvan esto, encárguense, y a partir de allí, entonces, la Dirección General de Tesorería se encarga del seguimiento de los ingresos no tributarios, con un plan específico, mapear la fuente y los ingresos no tributarios, analizar los estados financieros de las entidades que aportan al Estado, porque nos habíamos percatado que estaban dando muy por debajo de lo que ellos en verdad podían dar. Y coordinar con la Dirección General de Ingresos, porque ellos todavía se encargan del registro de estos ingresos no tributarios y de la Contraloría General de la República. Acá les presento un ejemplo de cada lado, digamos. Esto es sobre la explotación de los recursos no minerales, que quien debe darle seguimiento es el Ministerio de Comercio e Industria. Bueno, de hecho, el seguimiento era nulo. La manera en que los impuestos se grababan era mediante inspectores municipales. Solo llegaban a las empresas, la empresa presentaba un informe y con eso regresaban y se lo daban al Ministerio de Comercio e Industria, sin una manera de verificar si estos datos eran ciertos. Paradójicamente, esta actividad en Panamá tiene a la alza, pero los impuestos tienen a la baja, como lo presenta la gráfica. Caímos desde el punto más alto, que fue en el 2017, casi el 70%. Nuestro plan es fiscalizarlos por un lado y darle herramientas tecnológicas para que puedan inspeccionarlo. Estos recursos no minerales no son oro, que son pequeños donde se pueden esconder, son piedras y arena, que debe ser como muy fácil observar la actividad y la explotación de cada uno de ellos. Para el 2026 esperamos incrementar esto al 40%, es nuestro plan. Y acá hicimos el análisis de 5 empresas que aportan al Estado. El presupuesto que ellos presentaron para el 25, el acumulado de las 5, fue un poco más de 275 millones. Previo al análisis que se le hizo de su estado financiero, se les exigió un poco más
y creemos que pueden dar 366 millones acumulados, o sea, 85 millones más de lo que habían estimado para este año. Acá es el último punto, es el servicio de descuento sobre funcionarios públicos, que es cada vez que un funcionario público pide un préstamo ante una entidad crediticia, la Contraloría General de la República se encarga de hacer los cálculos, hace el descuento directo y se lo pasa entonces a estas entidades. La situación actual es que hay más de 200.000 funcionarios que mantienen a menos un descuento de su salario. Y la Contraloría General de la República le cobra un 3% sobre el saldo de estos préstamos. La idea para las entidades crediticias es que el riesgo es mínimo para ellos. O sea, cada vez que da un préstamo, se aseguran de que en efecto el funcionario va a cumplir con su obligación. Este es básicamente el proceso. La entidad crediticia solicita a la Contraloría General de la República una clave de descuento. La Contraloría lo tramita, autoriza el descuento, y aquí es donde queremos cambiar esa figura. No solo es la parte económica, donde queremos que, de hecho la Contraloría ya nos lo ha ofrecido más de 2 o 3 años atrás, pero por falta de recursos humanos y de tecnología no lo asumimos. La idea es, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien, pero ahora sí creemos que lo podemos hacer, es hacer que estos descuentos lleguen a las entidades crediticias no por cheque, sino por transferencia. De hecho, y aquí me permito hablarles un poquitito del proyecto que iniciamos en el 25 de 0 cheques en el gobierno central. Hemos eliminado más de 10.000 cheques. Por ejemplo, las transferencias internacionales se pagaban por cheques, los pagos a la Caja del Seguro Social se hacían por cheques, los viáticos de funcionarios se hacían por cheques, y la caja chica o caja menuda se hace por cheques. Y digo se hace porque ese es el plan piloto que tenemos, es eliminarlo y utilizar una tarjeta de débito. Esto es, no sé si ocurre por acá, pero en Panamá vienen funcionarios de algunas provincias que toman aviones y van a la tesorería a buscar el cheque. Eso se va a cuando regresemos, ya vamos a hacer la prueba con la tarjeta, digamos que en físico ya. Hemos avanzado bastante. Debo decir que esta propuesta fue presentada hace más de 5 años al Banco Nacional, pero el Banco Nacional no estaba preparado, y pues este año se volvió a presentar y dijo, sí podemos. Entonces, cuando estábamos haciendo este análisis de los servicios de descuento, nos percatamos que si nosotros cumplimos con los 4 puntos que inicialmente nos habíamos propuesto de eliminar los cheques, eran 20.000 cheques. Resulta que acá la Contraloría emite por año más de 100.000 cheques. Entonces, acá está la parte interesante. Y tenemos la particularidad que la Contraloría quiere salir de esta labor. Acá básicamente ya se los he dicho, pero nuestro plan es esto, decirle a la Contraloría, está bien, encárgate de la autorización y toda la parte de los descuentos, y déjanos a nosotros la parte de hacer llegar esos descuentos a las entidades crediticias, pero del 3% que cobras, nos das el 1% a nosotros. Y este es el plan: 200.000 en servidores públicos, con monto por medio de 5.000 por préstamo. Este estudio se hizo antes de venir para acá y nos produce más o menos 10 millones al año. Esta es la situación actual. Estamos siendo bastante generosos, no ambiciosos. Y acá lo que buscamos es, decía el moderador, la innovación. Queremos innovar. Hemos sido buenos estudiantes, hemos aprendido y acá agradezco a Costa Rica, que nos ha ayudado bastante en esto. Gracias, señora Marta. Y queremos hacerlo bien y seguir aprendiendo, y debo agradecer eso. Yo creo que termino, no sin antes agradecerle al señor Luis
lo bien que estamos. Creo que debió decirnos que teníamos que traer una maleta vacía para llevar los regalos que nos ha dado. No sé dónde llevarlos ahora. Así que muchas gracias. Gracias Francisco Javier González por hablarnos de métodos no tradicionales de identificación y obtención de recursos para la tesorería. Hay momento para interactuar y hay una mano levantada ya, así es que por favor, micrófono llega hasta acá para enriquecer compartir la experiencia. Sí. Adelante. Buenos días, muy interesante su participación. Algo que me llamó mucho la atención referente a los préstamos a los empleados. Nosotros aquí en Dominicana, como ustedes tienen un banco también nacional del Estado, aquí se creó a través del Banco del Estado una denominación que se llama Empleado Feliz. ¿En qué se encarga esa parte? De que ya la Contraloría, en este caso, no tiene que estar involucrado porque es un trabajo como que está fuera de su jurisdicción desde mi punto de vista, pero sí a través de gestión humana o recursos humanos, el empleado que esté interesado en un préstamo, lo que hace es que se acerca a recursos humanos, a la unidad de bienestar, y lo que se hace es que se solicita a través de la parte que tiene que ver con la parte financiera, verifica que el empleado normalmente se le otorga tres veces lo que es su salario y se llena un documento donde si el empleado es desvinculado, primero se cobra la parte de lo que es lo que le debe al Estado al banco, y con eso ya se cuida la institución y ya es mucho más fácil esa parte. Ahora, lo que veo es en la comisión que ustedes cobran, que en este caso nosotros no cobramos comisión por el servicio que se le da de ese préstamo al empleado. No sé si estoy claro en ese punto, porque quiero ver si pueden tomar una idea de lo que hace República Dominicana para el empleado. No lo vemos como parte de una recaudación para el Estado, sino para una facilidad para el empleado. Sí, con gusto, pero solo debo aclarar que el servicio en estos momentos lo presta la Contraloría, y es Contraloría quien cobra y lo viene haciendo desde el 2008. Nosotros inicialmente queremos traérnoslo para la tesorería y ya después, sí, con gusto, cuando lo tengamos acá, entonces podemos explorar otros países. La idea no es perjudicar al servidor público, y qué bueno saber que acá hay una figura en donde les cuesta cero, entiendo. ¿Le cuesta cero al funcionario de Dominicana este servicio? Ah, bueno, entonces. Es buscarle la facilidad de que ellos puedan, a través del mismo Estado, con una tasa bien preferencial, diferente a los otros bancos, y es la seguridad de la misma entidad del Estado que garantiza al banco que está emitiendo el préstamo su garantía a través de su liquidación cuando ya el empleado deje de trabajar. Ya, me queda claro. Bueno, otra vez, cuando tengamos este servicio en la tesorería, sin duda vamos a ver cómo funciona esto acá. Porque la verdad es que a nosotros, más que el recurso, nos interesa eliminar esos 100.000 cheques. Ese es nuestro propósito fundamental, más que el cobro. Claro, no, acá la Contraloría emite ese montón de cheques y se lo lleva por mensajería a las entidades, a las crediticias. ¿No? Sí. Bueno, socializamos y avanzamos de ese modo, ¿verdad? Justamente ese es el sentido de que nos encontremos acá, conocer de esas prácticas para saber justo en apego a la innovación que hoy nos concentra, cómo seguir integrando. ¿Alguien más se anima a participar? Otra mano levantada. Por acá también. Muy buenos días. Me gustaría saber, por ejemplo, usted habló de las sesiones de crédito.
donde hay un cedente y un cesionario. Usted decía que la tesorería le iba a cobrar un 1% al banco agente. ¿Cómo ustedes lo harían eso? Porque, por ejemplo, aquí yo soy suplidor del Estado, yo notifico o el banco notifica la sesión de crédito donde en la institución donde está el crédito. Como tercero, el pago sería a nombre del tercero, pero la tesorería no le cobra porque, por ejemplo, vienen todos los descuentos en el libramiento que se hace, pero como usted decía, que allá le iban a cobrar el 1% al banco agente. ¿Cómo lo harían? Gracias. Bueno, es un estudio que se está realizando. En verdad, la parte que nos ha dado un poco de problema, digamos, es la parte legal. Y justamente tenemos que afinarlo. Es un plan, así que cómo lo vamos a hacer todavía está en proceso, así que allí se la debo. Quizás en el próximo Fotegal, si ya concretamos, le podemos decir, ya, lo hicimos de esta manera. Bueno, hay una intervención más, por favor, acá. Con esa cerramos para continuar aprovechando el tiempo con las otras presentaciones. Adelante. Gracias, buenos días. Suponiendo que encuentres o identifiques organismos públicos que no reintegraron al Tesoro estos remanentes fiscales anuales, ¿cuántos años hacia atrás te puedes ir para investigar? No hay. De hecho, gracias por la pregunta. Cuando implementamos la cuenta única, el estudio que se hizo, la ley no nos restringe, pero cuando hicimos ese estudio había más de 6.000 millones de dinero acumulado allí y nos los trajimos. O sea, no hay límite, gracias a Dios.